El mar siempre ha sido un espejo de lo desconocido. En sus aguas se han perdido barcos, hombres y historias. Algunos, como la fragata San Telmo, desaparecieron entre tormentas y hielo, dejando solo el rumor de las llamas azules que los balleneros juraban haber visto en la Antártida. Otros, como el misterioso Ourang Medan, fueron hallados con sus tripulaciones muertas, los rostros congelados por el miedo, y un mensaje final que aún nadie puede explicar. Y también el caso del Kaz I, un pequeño pesquero japonés que cruzó el Pacífico entero sin nadie a bordo. Son historias reales, documentadas, pero envueltas en preguntas que el tiempo no ha resuelto. Estas son solo 3 de las 6 historias reales y legendarias que conocerás hoy. Relájate, ponte cómodo, y bienvenido a Detrás de la Historia. El Ourang Medan, Mar de China. A finales de la década de 1940, el comercio marítimo del sudeste asiático vivía una época intensa y peligrosa. Las aguas que separan Sumatra, Malasia y Borneo, el estrecho de Malaca, eran una de las rutas más transitadas del planeta, pero también una de las más inciertas. El fin de la Segunda Guerra Mundial había dejado tras de sí un océano lleno de minas sin detonar, restos de barcos hundidos, patrullas extranjeras y rumores sobre cargamentos secretos que aún se movían entre los puertos coloniales. En medio de ese escenario, un día cualquiera, una serie de buques mercantes y estaciones costeras recibieron una señal de socorro que cambiaría para siempre la historia de la navegación moderna. El mensaje era breve, torpe y aterrador. Transmitido en código Morse, decía: «Todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos. Toda la tripulación está muerta. Yo muero». Después de eso, silencio absoluto. Nadie respondió a las llamadas, y la señal desapareció de los equipos de radio. Durante horas, los operadores navales intentaron triangular la fuente del mensaje, que parecía provenir de un barco llamado Ourang Medan, un nombre desconocido en cualquier registro marítimo. El término, en malayo, podía traducirse como «el hombre de Medan», refiriéndose a la ciudad indonesia del mismo nombre. Sin embargo, no había constancia de que existiera un navío con esa denominación en los registros holandeses, británicos ni alemanes. Era un nombre nuevo, misterioso, sin procedencia clara. Aún así, un barco estadounidense, el SS Silver Star, logró captar la señal con suficiente claridad como para estimar la posición del supuesto navío. De inmediato, su capitán ordenó modificar el rumbo y dirigirse hacia la zona indicada, en pleno mar de la China meridional. Tras varias horas de navegación, bajo un sol que caía implacable sobre las aguas, los vigías del Silver Star avistaron una silueta en el horizonte. Era un carguero de tamaño medio, oxidado y sin señales de vida. Ningún movimiento en cubierta, ninguna bandera ondeando, ningún humo saliendo de las chimeneas. El barco parecía completamente abandonado, como si flotara sin rumbo desde hacía días. El Silver Star se acercó lentamente hasta situarse a su costado. La tripulación lanzó varias señales sonoras, pero no hubo respuesta. Al abordar, lo que encontraron fue una escena difícil de olvidar. Los marineros de la Ourang Medan estaban todos muertos. Algunos yacían en cubierta, otros en los pasillos, otros en la sala de radio y en el puente de mando. No había heridas visibles ni rastros de violencia, pero todos tenían los ojos abiertos, la piel rígida y las manos crispadas, como si hubieran intentado defenderse de algo invisible. Los rostros estaban congelados en una expresión de terror absoluto, un miedo tan profundo que parecía haberse detenido en el tiempo. Incluso el perro del capitán fue hallado muerto, los dientes al descubierto, mirando hacia la puerta como si hubiera gruñido hasta su último aliento. El aire dentro del barco era denso, pesado, casi irrespirable. Los hombres del Silver Star notaron un olor extraño, metálico, difícil de identificar, y una temperatura inusualmente baja para aquella zona del mundo. A pesar del calor tropical, el interior del Ourang Medan estaba frío, como si algo lo hubiera vaciado de vida y de calor al mismo tiempo. No encontraron signos de incendio, de inundación ni de fuga de combustible. Los relojes estaban detenidos, y los equipos de navegación seguían encendidos, pero sin señal. Todo parecía normal, salvo por un detalle. No quedaba nadie vivo.
El capitán del Silver Star ordenó revisar la bodega, con la intención de identificar la carga del barco o cualquier documento que explicara su origen, pero antes de que los hombres pudieran descender, algo comenzó a cambiar en el aire. Un olor acre, como a azufre o a productos químicos, empezó a salir desde el interior del casco. El capitán decidió no correr riesgos. Ordenó atar el Ourang Medan con cables de remolque y alejarlo unos metros para iniciar la operación de traslado hacia el puerto más cercano. Lo que no sabía era que aquel intento marcaría el final de la historia del barco. Los hombres del Silver Star trabajaban con rapidez. Intentaban asegurar los cabos de remolque al casco del Ourang Medan, pero el ambiente a bordo se hacía cada vez más extraño. El aire era pesado, el olor a metal se mezclaba con un leve aroma químico que ardía en la garganta, y los instrumentos de la sala de máquinas parecían corroídos, como si algo invisible los hubiera dañado. Uno de los marineros, al intentar abrir la escotilla principal de la bodega, se echó atrás de inmediato. Un golpe de aire frío y denso salió desde el interior. El capitán del Silver Star decidió suspender el ingreso y apurar el remolque. Mientras maniobraban, un humo blanquecino comenzó a salir desde las rendijas del casco. Primero era una columna tenue, casi imperceptible, pero en cuestión de minutos se volvió espesa. Los marineros retrocedieron. Algunos aseguraron escuchar un sonido bajo, como un silbido proveniente del interior. El capitán dio la orden de cortar las cuerdas y alejarse, y apenas el Silver Star se separó unos metros, el Ourang Medan explotó. La detonación fue brutal, inesperada. Una llamarada se alzó desde la cubierta y una nube de humo negro cubrió el horizonte. Los trozos del barco salieron despedidos sobre el mar, mientras el casco ardía con una intensidad que no correspondía a su tamaño. Minutos después, la estructura se partió en dos y comenzó a hundirse lentamente, hasta desaparecer bajo las aguas del mar de la China meridional. El capitán del Silver Star observó en silencio el punto donde había estado el navío. No quedó ni una mancha de aceite ni un resto flotante. Era como si el mar hubiera cerrado sobre él, y lo hubiera borrado por completo. Al día siguiente, los oficiales del Silver Star registraron el suceso en su bitácora. El informe, firmado por el capitán, describía el hallazgo de un barco sin tripulación, con señales de muertes súbitas y una explosión final que lo destruyó por completo. El documento fue entregado a las autoridades portuarias de Singapur, pero no generó ninguna investigación inmediata. La región aún estaba saliendo de los años de guerra, y las rutas marítimas estaban llenas de restos de barcos y accidentes sin explicación. El caso fue archivado como un incidente sin causa determinada. Sin embargo, las noticias comenzaron a circular entre los marineros y comerciantes del sudeste asiático. Los rumores crecían con rapidez. Algunos decían que el Ourang Medan transportaba armas químicas alemanas. Otros hablaban de una carga de gas venenoso o material radioactivo, y no faltaban quienes aseguraban que el barco había sido víctima de un experimento fallido. Pero entre los testimonios de los pocos hombres que lo vieron, había un detalle común. Todos coincidían en la misma descripción de los cuerpos, con los ojos abiertos, las bocas rígidas y las manos tensas, como si hubieran muerto de miedo. El Ourang Medan había desaparecido, pero su historia recién empezaba a tomar forma. En los meses siguientes, los periódicos de la región publicaron versiones contradictorias. Algunos situaban el suceso en 1947, otros en 1948. Algunos decían que era un barco holandés, otros que era alemán o incluso japonés. Lo único cierto era que el nombre Ourang Medan no aparecía en ningún registro naval de Europa ni de Asia. No existía oficialmente. Era un barco sin bandera, sin matrícula y ahora sin restos. Un barco que nunca debió estar allí. Con el paso del tiempo, los informes se multiplicaron. En Malasia, un funcionario de aduanas escribió que los marineros del Silver Star estaban convencidos de que algo peligroso había dentro del barco, algo que no debía tocarse. En Inglaterra, una nota publicada en el Daily Mirror mencionaba la posibilidad de que el Ourang Medan fuera parte de una operación encubierta para trasladar material tóxico o armas experimentales, y en Holanda, un periódico recogía un comentario inquietante. El barco que se hundió en silencio, pero que no se ha ido del todo. Desde ese momento, el Ourang Medan entró en el terreno del mito. Su historia, entre rumores, informes incompletos
y testimonios dispersos, se convertiría en uno de los grandes enigmas del mar del siglo XX. Un caso donde todo parece cierto, pero nada puede probarse. Con el paso de los años, el misterio del Aurang Medan comenzó a atraer la atención de investigadores navales, periodistas y curiosos. No había registros oficiales del barco, pero sí existían informes dispersos en archivos portuarios y en publicaciones locales. A partir de ellos, surgieron las primeras hipótesis sobre lo ocurrido en aquel carguero fantasma que apareció y desapareció en el mar de la China meridional. La teoría más aceptada por los historiadores marítimos fue la de una fuga de gas venenoso. Se creía que el Aurang Medan transportaba productos químicos peligrosos, posiblemente remanentes de la Segunda Guerra Mundial. Durante aquellos años, muchos buques eran utilizados para mover armas químicas de un país a otro, de forma clandestina, aprovechando el caos del final del conflicto. Si la carga incluía cianuro, gas mostaza o algún compuesto experimental, una fuga accidental bastaría para provocar una muerte casi instantánea y silenciosa. La hipótesis encajaba con la descripción de los cuerpos, sin heridas, con expresiones de horror y una rigidez anormal. También explicaría el frío inusual dentro del barco resultado de una reacción química o del efecto de gases densos acumulados en las cubiertas inferiores y la explosión final, que pudo deberse a la mezcla de vapores inflamables con el aire caliente del exterior. El problema era que nadie podía confirmarlo. No se recuperó la carga, no hubo supervivientes y el navío se hundió sin dejar rastro. Era una explicación lógica, pero sin pruebas materiales. Otros investigadores fueron más lejos. Durante la década de 1950, comenzaron a circular versiones que vinculaban el caso con experimentos secretos. Algunos sugerían que el Aurang Medan había sido un barco alemán reutilizado tras la guerra para el transporte de armas experimentales o materiales radiactivos. Otros aseguraban que se trataba de una operación encubierta aliada destinada a probar gases de combate desarrollados en laboratorios militares. De ser cierto, habría sido más fácil borrar toda evidencia y eliminar el registro del barco antes de admitir públicamente el accidente. En aquellos años, el mundo estaba inmerso en la Guerra Fría, y los ensayos militares secretos eran comunes. Muchos barcos fueron hundidos deliberadamente para deshacerse de cargamentos peligrosos o experimentales. La desaparición del Aurang Medan podría haber sido un caso más entre muchos, pero su impacto fue distinto porque alguien alcanzó a enviar un mensaje, un último aviso que ningún otro barco fantasma dejó. Todos los oficiales muertos, yo muero. A medida que las versiones se multiplicaban, surgió otro elemento inquietante. Los documentos desaparecieron. En los archivos británicos y holandeses no existía ningún barco con ese nombre ni con matrícula similar. Tampoco había constancia en los registros de seguros, ni en los manifiestos de carga de las compañías de la región. En algunos informes navales estadounidenses se mencionaba el suceso, pero de forma indirecta, sin fechas precisas y con inconsistencias en las coordenadas. Esa falta de documentación fue interpretada de distintas formas. Para algunos, prueba de que el barco nunca existió. Para otros, evidencia de que su existencia fue borrada intencionadamente. Y es que la historia del Aurang Medan tiene un detalle que desconcierta incluso a los más escépticos. Todos los involucrados, desde el capitán del Silver Star hasta los primeros investigadores, dejaron constancia de lo ocurrido. El hecho fue reportado, descrito y fechado. Pero con el tiempo, las copias originales de los documentos desaparecieron de casi todos los archivos donde alguna vez se mencionaron. Así, el Aurang Medan terminó navegando por una frontera extraña, la que separa la historia verificada del mito moderno. Un barco que existió en los testimonios, pero que no existe en los registros. Un caso que nadie puede negar, pero que tampoco nadie puede probar. Con el paso del tiempo, el silencio oficial dejó espacio a la imaginación popular. El caso del Aurang Medan pasó a formar parte de la cultura marítima del sudeste asiático como una advertencia, una historia que los marineros contaban en las noches tranquilas cuando el viento se detenía y el mar parecía escuchar. Muchos creían que los hombres del barco habían visto algo que nadie debía ver, y que el terror reflejado en sus rostros era la prueba de ello. Otros pensaban que se trataba de un castigo, un suceso inexplicable en el que la muerte llegó sin motivo ni aviso, dejando solo un eco en la radio y un barco vacío,
Los informes que mencionaban el suceso fueron desapareciendo con los años, pero los testimonios orales siguieron transmitiéndose. Algunos capitanes aseguraron haber navegado por la zona donde el Aurang Medan se hundió y haber visto luces extrañas sobre el agua, como destellos blancos, que se movían lentamente bajo la superficie. Los pescadores locales llamaban a ese fenómeno las almas del barco, un término que recordaba mucho a las viejas supersticiones marineras sobre los barcos perdidos que siguen navegando bajo las olas. Pero más allá del mito, la historia del Aurang Medan tiene un detalle que la hace única: su nombre. En malayo, Aurang Medan significa literalmente el hombre de Medan, en referencia a la ciudad indonesia de la isla de Sumatra. Sin embargo, ningún registro de astillero, ni colonial ni privado, menciona la construcción de un barco con ese nombre. Algunos investigadores creen que pudo ser un seudónimo, usado para encubrir un barco real involucrado en operaciones ilegales o militares durante la posguerra. Otros, más escépticos, piensan que el nombre fue inventado por error o incluso como parte de una historia publicada en periódicos sensacionalistas que luego fue adoptada como real. Pero si fue un invento, lo cierto es que la descripción del suceso se mantuvo igual en todas las versiones, desde los primeros informes hasta las últimas reediciones del caso en los años 60. A mediados del siglo XX, cuando la prensa europea volvió a hablar del Aurang Medan, el barco ya se había convertido en una leyenda moderna. En los muelles de Singapur y en los cafés de Yakarta, los marineros hablaban de él como de un fantasma del mar, un carguero perdido que aparecía en medio de la niebla, sin tripulación y con la cubierta de escarcha. Decían que, si un barco lo encontraba, debía cambiar el rumbo de inmediato, porque el Aurang Medan traía mala suerte a quien lo mirara demasiado tiempo. Era, en cierto modo, la versión contemporánea de los barcos malditos de la antigüedad, aquellos que los marineros veían como señales de tragedia o de presagio. Nadie volvió a encontrar restos del Aurang Medan, ni un trozo de casco, ni una hélice, ni una placa con su nombre. El mar lo tragó todo, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, su historia sobrevive por una razón, porque simboliza algo que va más allá de un accidente naval. El Aurang Medan representa el poder del mar para borrar lo que el hombre intenta ocultar, y al mismo tiempo para conservar las huellas del miedo humano. Es una historia que habla de lo desconocido, pero no en un sentido sobrenatural, sino en el más simple y real, lo que escapa a la explicación. Quizá el mensaje del telegrafista fue real, quizá solo fue una invención, pero esas palabras, todos los oficiales muertos, yo muero, siguen resonando más de medio siglo después, como si el eco de aquella voz perdida continuara flotando sobre las aguas del mar de la China. Y aunque nadie haya visto jamás el barco hundido, su historia no ha desaparecido. Sigue navegando en la memoria de quienes buscan entender lo que el océano, por naturaleza, se niega a contar. El Carroll A. Deering, Carolina del Norte. En las primeras semanas de 1921, la costa este de Estados Unidos vivía una calma aparente. El Atlántico, a pesar de su fama de imprevisible, se mostraba sereno, y los grandes barcos mercantes iban y venían entre América y Sudamérica sin incidentes. Pero a finales de enero, los guardacostas de Carolina del Norte divisaron una silueta extraña en el horizonte, frente al Cabo Hatteras, una zona de aguas traicioneras conocida desde hacía siglos como el cementerio del Atlántico. Era un barco enorme, de 5 mástiles, encallado de forma limpia sobre un banco de arena. No parecía dañado ni inclinado, y el mar estaba tranquilo. A simple vista, parecía un accidente menor, pero cuando las patrullas lograron acercarse y subir a bordo, descubrieron algo que cambiaría por completo la historia de aquel naufragio. No había nadie. El barco se llamaba Carroll A. Deering, y había sido construido apenas 2 años antes, en 1919, por la G.G. Deering Company, una de las más modernas empresas navales de Estados Unidos. Era un buque imponente, con velas nuevas, una estructura de acero reforzado y una capacidad de carga que lo convertía en orgullo de la marina mercante. Su última travesía había comenzado en Norfolk, Virginia, con destino a Río de Janeiro, donde debía entregar un cargamento de carbón. Al mando estaba el capitán Willis B. Wormel,
un hombre de 66 años con décadas de experiencia en el mar. Era conocido por su carácter serio y meticuloso. A su lado viajaba una tripulación de 11 hombres, en su mayoría jóvenes marineros extranjeros, junto a su segundo oficial, Charles McClellan, con quien, según contaban algunos, el capitán no tenía la mejor relación. El Deering zarpó sin incidentes y llegó a Brasil a tiempo. Entregó su carga y comenzó su viaje de regreso a Estados Unidos, en diciembre de 1920. Nada hacía presagiar lo que ocurriría después. Durante el trayecto de vuelta, el barco fue avistado por varias embarcaciones y faros costeros, pero los reportes eran confusos. En algunos se mencionaba que el capitán parecía no estar en el puente de mando. En otros, que la tripulación se comportaba de forma extraña, como si algo hubiera alterado su rutina habitual. El último contacto confirmado ocurrió el 28 de enero de 1921, cuando el barco pasó frente al faro del Cabo Hatteras. El guardián del faro observó cómo el Deering navegaba peligrosamente cerca de la costa, más de lo que era normal para una embarcación de ese tamaño. A través del megáfono, un hombre que no era el capitán le gritó que habían perdido el ancla y que todo estaba bajo control. Fue un detalle que llamó la atención del farero. La voz era de un joven, y el tono, tenso. Aquel fue el último mensaje del Carroll A. Deering antes de que el silencio se apoderara de la radio y del mar. 2 días después, el barco apareció encallado. Sin daños, sin señales de lucha, sin fuego ni tormenta. Solo el casco vacío, las velas rasgadas por el viento y el eco del mar golpeando la madera. Había cumplido la mitad de su viaje, pero nunca regresó del todo. El 31 de enero de 1921, los guardacostas divisaron el Carroll A. Deering encallado en los bancos de arena del Cabo Hatteras, una franja peligrosa donde las corrientes del Atlántico se cruzan violentamente con los vientos del continente. Durante siglos, aquella zona había sido testigo de cientos de naufragios. Los marineros la llamaban con respeto el cementerio del Atlántico. Sin embargo, esta vez no había señales de tormenta ni restos de colisión. El barco estaba de pie, con las velas desgarradas y los mástiles aún firmes, como si hubiera sido dejado allí con cuidado. Cuando los equipos de rescate lograron acercarse y subir a bordo, el silencio era total. No encontraron a nadie. La cubierta estaba en orden, los camarotes intactos y parte de la comida aún servida en la mesa. Las camas estaban usadas, las luces apagadas, pero todo daba la sensación de haber sido abandonado de un momento a otro. Era como si la tripulación hubiera desaparecido en mitad de una jornada rutinaria, dejando atrás un barco que aún parecía esperar su regreso. El detalle más inquietante fue el timón. Había sido cortado a mano, no arrancado por la fuerza del mar. Los botes salvavidas habían desaparecido, al igual que los instrumentos de navegación y los cuadernos de bitácora. Aún así, no había señales de lucha, ni sangre, ni daños en el interior. El casco estaba intacto, y la carga de carbón, en su mayor parte, seguía en la bodega. Nadie había robado nada. El Carroll A. Deering no parecía víctima de piratas, sino de algo más desconcertante. Un abandono total, sin motivo visible. El hallazgo causó conmoción. En los días siguientes, los periódicos locales se hicieron eco de la noticia. Un gran barco encallado sin tripulación en el Cabo Hatteras. Los curiosos comenzaron a acercarse a la costa para ver la silueta del enorme navío atrapado entre las olas. Desde la distancia, el Deering parecía un esqueleto imponente, una catedral flotante vacía, inmóvil bajo el viento invernal. Los investigadores tardaron varios días en poder examinarlo por completo debido al mal tiempo, pero cuando finalmente lo hicieron, la escena no ofreció respuestas. El capitán Willis Wormel, veterano del mar, era descrito por todos como un hombre prudente, con una fe absoluta en la disciplina y el orden. Nada en su trayectoria hacía pensar en una negligencia. Su segundo oficial, Charles McClellan, sin embargo, había mostrado un comportamiento conflictivo en viajes anteriores, y poco antes de zarpar, el capitán había expresado su preocupación por su actitud ante algunos compañeros. Por eso, una de las primeras teorías que surgió fue la del motín. Quizá, se pensaba, la tripulación se rebeló, tomó el control del barco
y después lo abandonó en los botes salvavidas. Pero si fue así, ¿por qué no apareció ni un solo cuerpo, ni una señal de auxilio, ni un resto de los botes en toda la costa? Las autoridades comenzaron una investigación formal. El Departamento de Comercio de Estados Unidos, junto con la Guardia Costera, reunió a expertos navales y marineros para intentar reconstruir los hechos. Se analizaron las corrientes, los vientos y la ruta del barco. Ninguno de los datos meteorológicos justificaba una evacuación. No hubo tormentas, ni incendios, ni fallos mecánicos reportados. Nada que explicara por qué 11 hombres decidieron abandonar un barco perfectamente navegable. En los primeros informes, los inspectores anotaron algo llamativo. El último mensaje del Carroll Deering había sido enviado por alguien que no era el capitán. Ese detalle, junto con el corte limpio del timón y la ausencia de la bitácora, reforzaba la idea de una toma de control interna. Pero de nuevo, el mar no ofrecía pruebas. Solo silencio. El barco fue declarado perdido con toda su tripulación, y los restos terminaron hundiéndose parcialmente tras varias tormentas. El caso se cerró de manera provisional, aunque nadie en el mundo marítimo quedó conforme con la explicación, porque el Carroll Deering, a diferencia de otros naufragios, no estaba destruido. Estaba completo, intacto y sin vida, como si algo o alguien hubiera borrado toda presencia humana de su interior. Con el paso de las semanas, el caso del Carroll Deering comenzó a dividir opiniones. Los periódicos más serios hablaban de un misterio sin resolver. Los sensacionalistas, de un barco maldito. El gobierno mantenía la investigación abierta, y los rumores se extendían por todos los puertos del Atlántico. En una época donde la radio aún era joven y las noticias tardaban días en llegar, el relato del gran velero abandonado sin un solo hombre a bordo se propagó como un fuego lento. La primera teoría oficial fue la del motín. El capitán Wormel, de 66 años, era un hombre de experiencia, pero también muy estricto con su tripulación. Su segundo oficial, Charles McClellan, había tenido discusiones con él durante viajes anteriores, y varios marineros habían mostrado descontento por las largas jornadas. Era posible, pensaron los investigadores, que, en pleno mar, una disputa se hubiera salido de control. Quizás la tripulación se rebeló, tomó el barco y decidió abandonarlo después, llevándose consigo los instrumentos y la bitácora. Pero esa versión tenía un problema. Nunca se hallaron los botes salvavidas ni los cuerpos. Ninguna corriente, por fuerte que fuera, podía haberlos arrastrado tan lejos sin dejar rastro en la costa. La segunda hipótesis fue la de la piratería o el contrabando. En aquellos años, Estados Unidos vivía los primeros efectos de la ley seca, y las costas del Atlántico eran utilizadas por redes que traficaban alcohol desde las islas del Caribe y las Bahamas. Algunos pensaron que el Deering pudo haber sido interceptado por contrabandistas que obligaron a la tripulación a abandonar el barco o que la asesinaron para ocultar su ruta. Sin embargo, el carbón, su principal carga, seguía intacto. No había señales de robo, y ningún puerto reportó la llegada de un grupo de náufragos o supervivientes sospechosos. Además, las autoridades portuarias de Carolina del Norte y Virginia rastrearon los movimientos de otros barcos durante esos días y no encontraron ningún navío que pudiera haber estado cerca del Deering cuando encalló. La tercera teoría hablaba de un accidente natural o desorientación. El Cabo Hatteras era conocido por sus fuertes corrientes, su fondo arenoso cambiante y los bancos de niebla que podían desorientar incluso a los navegantes más expertos. Tal vez el barco había perdido su ancla como mencionó aquel marinero en el faro. Se desvió del rumbo y terminó encallando. En ese caso, la tripulación habría intentado escapar en los botes, creyendo que estaban más cerca de tierra de lo que realmente estaban. Pero el mar, en calma aquellos días, no apoyaba esa versión. Las condiciones meteorológicas eran favorables, y los barcos cercanos no reportaron tormentas ni vientos anormales. El Deering encalló sin violencia, lo que hacía pensar que fue abandonado antes de llegar a ese punto. Ninguna teoría terminaba de cerrar. El motín no explicaba la desaparición total. La piratería no justificaba la falta de robo. El accidente natural no encajaba con los detalles técnicos. Un barco sin daños, sin heridos y con el timón cortado deliberadamente. Cada pista parecía conducir a otra pregunta,
y cada informe oficial terminaba con la misma conclusión: causa desconocida. Mientras tanto, el barco se convirtió en atracción para los habitantes de la zona. Desde las dunas de arena se podía ver el enorme casco del Carroll A. Deering, varado e inmóvil, golpeado lentamente por las olas. Durante meses, fue visitado por pescadores y curiosos que se acercaban en pequeñas embarcaciones, observando los restos sin comprender cómo un barco tan grande y moderno podía haber quedado vacío de esa forma. Algunos decían que, en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba desde el mar, se oían crujidos dentro del casco, como si alguien todavía caminara por sus pasillos. Pero al amanecer, solo quedaban las gaviotas y el sonido del oleaje. El caso se estancó. El Departamento de Comercio reunió informes, pero ninguno aportó una causa definitiva, y fue entonces cuando el Carroll A. Deering comenzó a ser mencionado junto a otros barcos desaparecidos en el Atlántico, dentro de un triángulo imaginario que pronto recibiría un nombre famoso: el Triángulo de las Bermudas. Con los años, el caso del Carroll A. Deering se transformó en algo más que un expediente naval. Pasó a ser una historia contada en voz baja entre marineros. En los puertos del Atlántico, desde Norfolk hasta Charleston, se hablaba del barco vacío del Cabo Hatteras como de un símbolo de lo imprevisible del mar. El misterio de su tripulación, 12 hombres borrados sin explicación, despertó la imaginación colectiva. Y fue entonces cuando el Deering fue incluido por primera vez en un fenómeno que estaba empezando a popularizarse: el Triángulo de las Bermudas. Aunque el barco encalló al norte de esa zona, muchos creyeron que su desaparición encajaba con los extraños casos que, años más tarde, serían atribuidos a ese triángulo imaginario del Atlántico. Varios autores de mediados del siglo XX citaron el Deering como un ejemplo temprano: una nave moderna, en buenas condiciones, cuya tripulación desapareció por completo. A partir de entonces, su historia quedó unida a las de otros barcos perdidos como el Cyclops o el Mary Celeste, alimentando la idea de un mar capaz de tragarse personas y recuerdos sin dejar rastro. Sin embargo, a diferencia de los relatos más fantasiosos, el caso del Carroll A. Deering está documentado. Informes oficiales, fotografías, registros del Departamento de Comercio y testimonios de guardacostas confirmaron su existencia. Lo que no existe, hasta hoy, es una explicación convincente. En 1921, las autoridades concluyeron la investigación con una frase sencilla: la desaparición de la tripulación se debe a causas desconocidas. Esa línea, seca y breve, quedó grabada en los archivos como cierre definitivo. El gobierno nunca volvió a reabrir el caso, y con el tiempo, las tormentas del Atlántico terminaron por deshacer el casco del barco. Parte de la madera fue rescatada por los habitantes locales y utilizada para construir viviendas y cobertizos. Otros restos fueron arrastrados por el mar y se perdieron entre las olas. Solo quedaron algunas fotografías y los testimonios de quienes lo vieron encallado, majestuoso y vacío, bajo el cielo gris del invierno. Pero la ausencia de respuestas convirtió al Carroll A. Deering en un símbolo, no de lo sobrenatural, sino de lo inexplicable que habita en la vida real. Un recordatorio de que, incluso en una época de mapas y registros, el mar sigue guardando secretos imposibles de descifrar. Cada barco que se pierde, cada tripulación que desaparece, deja tras de sí un eco: el de la fragilidad humana frente a la inmensidad del océano. Hoy, más de un siglo después, el lugar donde encalló el Deering sigue siendo un punto de referencia para pescadores y buzos. Algunos aseguran que en días de calma todavía se puede ver su sombra bajo el agua, recostada sobre la arena, cubierta por algas y silencio. Y aunque la ciencia nunca haya dado una respuesta definitiva, su historia perdura como una de las más claras pruebas de que el mar no siempre devuelve lo que toma. El Carroll A. Deering no fue un barco maldito, no fue un milagro ni una leyenda inventada. Fue un barco real, con hombres reales, que un día desaparecieron sin dejar una sola pista. Y esa sencillez, ese vacío absoluto, lo convierte en uno de los misterios más humanos del océano. Un barco que se mantuvo en pie, pero que perdió todo lo demás. El Caz I. Mar de Japón. En la primavera de 1989,
El mar de Japón se preparaba para una de sus temporadas más inestables. Era un año de intensas tormentas, de frentes fríos que descendían desde Siberia y de oleajes capaces de golpear con furia incluso a las embarcaciones más resistentes. En medio de ese escenario, un pequeño pesquero llamado Kaz I zarpó del puerto de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, al norte del archipiélago japonés. Su misión era sencilla: una faena de pesca de varios días cerca de la costa, en una zona conocida por su abundancia de bacalao y calamar. Nadie imaginaba que aquel viaje cotidiano acabaría convirtiéndose en una de las historias más enigmáticas de la navegación moderna. El Kaz I, una embarcación modesta, apenas 18 metros de eslora, equipada con un motor diésel y un pequeño compartimento para 5 tripulantes. No era un barco preparado para largas travesías ni para tormentas abiertas. Sus pescadores, hombres experimentados pero de rutina local, conocían bien las aguas de la región. Sabían cuándo el viento podía cambiar y cuándo el cielo amenazaba con cerrarse. A bordo iban 5 marineros, todos vecinos del mismo puerto, con años de trabajo conjunto y la confianza propia de quienes comparten el mar como forma de vida. Su capitán, de mediana edad, había trabajado en la costa norte durante más de 2 décadas. No buscaban fortuna ni récords, solo un día más de pesca que garantizara el sustento de sus familias. El 25 de marzo, el Kaz I se alejó de la costa en condiciones aparentemente normales. El cielo estaba nublado y el mar, algo agitado, pero nada fuera de lo habitual. Sin embargo, en cuestión de horas, el clima cambió con violencia. Una masa de aire polar descendió sobre el mar de Japón, levantando olas de hasta 6 metros de altura y vientos de más de 80 kilómetros por hora. Las comunicaciones por radio se interrumpieron, y los barcos cercanos reportaron interferencias y visibilidad nula. Esa misma noche, el Kaz I dejó de emitir señales. No hubo mensaje de auxilio ni coordenadas de emergencia. Solo silencio. En los días siguientes, las autoridades marítimas japonesas organizaron una búsqueda a gran escala. Participaron guardacostas, helicópteros y barcos de rescate, pero no se encontró nada. Ni restos, ni combustible, ni piezas flotando en el mar. La desaparición fue total. Las familias esperaron durante semanas, aferradas a la posibilidad de que el barco hubiera buscado refugio en alguna ensenada o puerto menor. Pero el Kaz I no apareció. A finales de abril, el gobierno japonés dio por terminada la búsqueda y declaró a los 5 pescadores oficialmente muertos en el mar. Durante más de una década, el Kaz I fue solo un nombre en los registros de accidentes marítimos. Un barco más perdido en las estadísticas anuales, sin particular interés ni misterio. Hasta que, 11 años después, un patrullero estadounidense detectó algo extraño flotando frente a las costas de Kodiak, Alaska. Un barco pequeño, cubierto de óxido pero todavía entero. Y en su casco, pintado con letras japonesas desgastadas, se leía un nombre que nadie esperaba volver a ver: Kazi. Era abril del año 2000 cuando un patrullero estadounidense, en plena ronda rutinaria frente a las costas de Kodiak, Alaska, avistó una figura extraña sobre el mar gris. Al principio, pensaron que era un contenedor o una vieja plataforma pesquera, arrastrada por las corrientes, pero al acercarse, los tripulantes vieron algo que les heló la sangre. Un barco japonés, pequeño, pero entero, cubierto de óxido y algas, balanceándose lentamente entre las olas. En el costado, todavía visibles, aparecían unos caracteres nipones que, una vez traducidos, confirmaron lo imposible. Era el Kaz I, desaparecido hacía 11 años a más de 7.000 kilómetros de allí. El hallazgo dejó desconcertadas a las autoridades. No era un barco hundido ni destruido. Estaba completo y en buen estado estructural. Su casco mostraba corrosión superficial, pero no presentaba grietas ni daños graves. El mástil seguía en pie, y parte del cableado y las redes de pesca permanecían en su lugar, aunque cubiertos por percebes y restos marinos. En cubierta, los utensilios estaban donde deberían: cuerdas, ganchos, flotadores, una vieja lámpara y un cubo oxidado. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando los agentes abordaron el barco,
descubrieron que el interior se encontraba sorprendentemente intacto. Las escotillas estaban cerradas desde dentro, y el compartimento de mando conservaba su estructura original. En la pequeña cocina aún quedaban utensilios y un termo metálico cubierto de sal. No había señales de violencia, ni de incendio, ni de lucha. Tampoco se hallaron indicios de que el barco hubiera sido abordado. Lo más impactante era que, a pesar de haber cruzado medio océano, el motor diésel podía volver a funcionar con una mínima reparación. Era como si la embarcación hubiera sobrevivido sola, flotando sin rumbo, empujada por el viento y las corrientes durante más de una década. El Cass I fue remolcado hasta un puerto de Alaska para su inspección. Allí, los ingenieros y oceanógrafos comenzaron a estudiar cómo era posible que un barco tan pequeño hubiera resistido tanto tiempo. Los registros japoneses confirmaron que se trataba del mismo pesquero perdido en 1989. El número de matrícula coincidía, y hasta algunos documentos originales, licencias y manuales seguían dentro del compartimiento del capitán, protegidos por una lámina de plástico. Las condiciones del casco indicaban que el barco había pasado años a la deriva, desplazándose lentamente gracias a las corrientes del Pacífico Norte, que giran en sentido circular entre Japón, Alaska y California. Los expertos quedaron fascinados. El Cass I se había convertido, sin quererlo, en un experimento natural de resistencia marítima. Un barco construido para faenas costeras había logrado lo que muchas embarcaciones de gran tamaño no habían conseguido: cruzar el Océano Pacífico entero sin hundirse. Y lo había hecho sin ayuda humana, sin control ni rumbo, sobreviviendo a temporales, hielo y mareas. Era un barco fantasma, pero de carne y acero, un superviviente silencioso que había desafiado las probabilidades físicas y el paso del tiempo. Japón fue notificado oficialmente del hallazgo. Las autoridades marítimas confirmaron que se trataba del Cass I y agradecieron el aviso. Aunque la noticia despertó más asombro que alegría, los familiares de los 5 pescadores ya habían hecho su duelo hacía años, y el barco, ahora vacío, no traía respuestas, solo preguntas. ¿Cómo pudo mantenerse a flote tanto tiempo? ¿Dónde había estado durante esa década? ¿Y cómo un pequeño pesquero costero había cruzado uno de los océanos más peligrosos del planeta sin naufragar? Los primeros análisis descartaron las teorías más dramáticas. No había señales de abordaje ni de accidente violento. La explicación más probable era sencilla, pero sobrecogedora. Durante la tormenta de 1989, una ola gigantesca o un cambio brusco de viento habría barrido la cubierta, arrastrando a los 5 hombres por la borda. El barco, sin nadie que lo guiara, quedó a la deriva, movido solo por las corrientes y los vientos dominantes del Pacífico. Y, contra toda lógica, nunca se hundió. El hallazgo del Cass I desató un debate inmediato entre oceanógrafos y expertos navales. Nadie discutía que era el mismo barco, ni que había estado desaparecido durante más de una década, pero lo que no tenía explicación era su recorrido. Desde su desaparición en el mar de Japón hasta su aparición frente a Alaska, el pesquero habría recorrido más de 7.000 kilómetros a través del Océano Pacífico Norte, una de las rutas más duras del planeta. El trayecto, según los especialistas, era físicamente posible, aunque extremadamente improbable. Las corrientes del Pacífico forman un gran sistema circular conocido como Giro del Pacífico Norte, un movimiento constante de aguas cálidas y frías que viaja desde las costas asiáticas hacia América del Norte, para luego descender hacia California y regresar hacia Japón. En teoría, cualquier objeto flotante podría seguir esa ruta durante años, girando lentamente, pero lo extraordinario del Cass I era que había resistido sin volcar, sin romperse y sin hundirse, a pesar de las tormentas, las heladas y el paso del tiempo. Los investigadores de la Guardia Costera de Estados Unidos estudiaron el caso con detalle. Las marcas en el casco indicaban largos periodos de exposición al hielo y a temperaturas bajo cero, lo que sugería que en algún momento el barco pudo haber quedado atrapado entre bloques de hielo del norte, tal vez en el mar de Bering o cerca del Círculo Polar Ártico. Allí habría permanecido inmóvil durante meses o incluso años, conservado por el frío, hasta que el deshielo lo liberó y volvió a ponerlo en movimiento. Esa teoría explicaría su estado relativamente intacto
y la ausencia de grandes daños estructurales. Pero otros expertos, especialmente los japoneses, preferían pensar en una trayectoria más lenta y constante, una deriva de años, arrastrada por las corrientes superficiales y el viento, viajando a pocos kilómetros por hora, cruzando el Pacífico de este a oeste sin rumbo, hasta chocar con las costas de Alaska. El viaje imposible del Kaz y llamó la atención de medios internacionales. Algunos lo compararon con los antiguos barcos fantasma del siglo XIX, aunque en este caso no había ningún elemento sobrenatural, sino una historia puramente física y humana. Un barco que sobrevivió cuando sus hombres no lo hicieron. Los informes conjuntos de Japón y Estados Unidos coincidieron en lo esencial. No hubo sabotaje, ni abordaje, ni accidente técnico. La causa más probable era un golpe de mar repentino, una ola imprevista que habría arrasado la cubierta y arrastrado a los 5 tripulantes por la borda. En cuestión de segundos, el barco habría quedado vacío. A partir de ahí, su travesía fue guiada únicamente por la naturaleza. Los vientos del Pacífico Norte, las corrientes oceánicas y el equilibrio estructural del casco hicieron el resto. El mar lo adoptó. Para los ingenieros navales, el caso fue una lección inesperada sobre la resistencia de las pequeñas embarcaciones pesqueras japonesas. Su diseño, compacto y con un centro de gravedad bajo, había permitido que el barco se mantuviera estable incluso sin control humano. En palabras de uno de los expertos que lo examinó en Alaska, el Kaz primero fue, sin quererlo, una cápsula del tiempo, un testimonio de lo que el mar puede conservar si decide no destruirlo. Mientras tanto, en Japón, la noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y tristeza. Los familiares de los pescadores, que habían hecho su duelo más de una década antes, no sabían si considerar el hallazgo una bendición o una herida reabierta. El barco regresaba, pero sus hombres no. Lo único que volvía era una prueba silenciosa de su final. El Kaz primero fue trasladado a un puerto estadounidense para su estudio y conservación temporal. Los técnicos japoneses confirmaron que el número de registro coincidía exactamente con el de la embarcación desaparecida en 1989. En su interior se encontraron documentos originales, papeles de mantenimiento, etiquetas escritas a mano y un calendario de ese mismo año, aún adherido a la pared del camarote. Eran fragmentos congelados en el tiempo, preservados por el salitre y la soledad. Sin embargo, Japón no solicitó la repatriación del barco. Las autoridades marítimas consideraron que su historia ya había terminado. No había culpables, ni misterio que resolver. Solo un barco que había desafiado la distancia y las probabilidades, y que ahora se había convertido en símbolo de algo más grande, la persistencia del mar sobre la voluntad humana. Con el paso del tiempo, el caso del Kaz primero dejó de ser solo una curiosidad marítima para convertirse en una metáfora del poder del océano. En Japón, los medios lo llamaron el barco que no quiso morir. En Estados Unidos, los guardacostas lo consideraron una prueba viviente de cómo las corrientes del Pacífico podían conservar y transportar estructuras durante años sin que se desintegraran. El pequeño pesquero, construido para faenas costeras y no para cruzar océanos, había logrado sobrevivir 11 años en el mar abierto, sin mantenimiento, sin refugio, sin manos humanas que corrigieran su rumbo. Para muchos marineros, se transformó en un símbolo involuntario de la perseverancia, un barco que siguió navegando cuando todos lo habían olvidado. Los científicos, por su parte, ofrecieron finalmente una explicación completa. El recorrido del Kaz primero era extraordinario, pero posible. Las corrientes del Pacífico Norte, la cálida Kuroshio, que sube desde el sur de Japón, y la fría corriente de Oyashio, que desciende desde el Ártico, forman juntas un circuito natural que puede atrapar objetos flotantes y mantenerlos girando durante años. Es lo que ocurre con los desechos que, con el tiempo, forman las grandes islas de plástico del océano. De hecho, algunos oceanógrafos compararon el caso con otros fenómenos similares: balsas de troncos arrastradas desde Asia hasta América, boyas científicas que reaparecen décadas después, o incluso barcos de mayor tamaño encontrados en rutas imposibles. Sin embargo, lo que hizo del Kaz primero un caso excepcional fue su estado de conservación. Había resistido más de una década sin hundirse, conservando su equilibrio, sus estructuras
y parte de su interior en condiciones reconocibles. Los ingenieros navales que lo inspeccionaron concluyeron que su estabilidad se debía al diseño tradicional japonés, un casco bajo, de madera reforzada con acero, y un reparto de peso pensado para soportar cargas irregulares de pesca. Ese equilibrio, sumado a los movimientos suaves de las corrientes, habría permitido que el barco sobreviviera al paso de los años. No hubo misterio sobrenatural ni intervención desconocida, pero sí algo igual de asombroso: la constatación de que el mar puede ser más paciente que cualquier máquina humana. Los investigadores estadounidenses ofrecieron incluso un informe técnico en el que se señalaba que, con un mantenimiento básico, el Caz I podría haber seguido flotando varios años más. Era, literalmente, un superviviente involuntario. Aún así, la historia no terminó con su análisis. Cuando el barco fue finalmente desmantelado en Alaska, los trabajadores encargados de desmontarlo reconocieron sentir cierta incomodidad. No estaban destruyendo un simple casco viejo. Desmontaban el cuerpo de una historia. En Japón, algunos familiares de los pescadores expresaron su deseo de que el barco fuera dejado en el mar, allí donde había vivido. Pero las autoridades decidieron lo contrario. Era más seguro retirarlo. Con el tiempo, solo quedaron algunas fotografías, los informes oficiales y una idea que se resistía a desaparecer: la de un barco diminuto que había cruzado el océano más grande del mundo sin nadie al timón. Hoy, el Caz I es recordado no como un milagro, sino como una lección de humildad. En una época dominada por satélites, radares y tecnología de rastreo, su travesía recordó que el océano sigue siendo un territorio indomable, capaz de guardar secretos incluso en pleno siglo XX. Ninguna máquina, por sofisticada que sea, puede igualar la fuerza, la calma y la persistencia del mar. El Caz I no tuvo una tripulación heroica ni un final trágico visible. Fue un barco común, con hombres comunes, que un día desapareció y regresó solo, como si el mar hubiera querido devolver un fragmento de su memoria. Su historia, sencilla y extraordinaria a la vez, demuestra que el misterio no siempre está en lo desconocido, sino en lo improbable, en aquello que ocurre sin explicación, pero deja huella. Al final, el Caz I fue más que un barco fantasma. Fue un testigo silencioso del poder del océano y de la fragilidad humana. Un recordatorio de que incluso lo más pequeño, lo más olvidado, puede desafiar el tiempo y la distancia. En el vasto mapa de los naufragios, el Caz I ocupa un lugar singular, no por haberse perdido, sino por haber vuelto. El naufragio del San Telmo, Antártida. A comienzos del siglo XIX, España aún conservaba los últimos vestigios de su imperio americano. El país salía de años convulsos: guerras, independencia de colonias y un poder naval que se desmoronaba lentamente. En ese contexto, el gobierno ordenó una expedición al Pacífico para reforzar las defensas del Virreinato del Perú, una de las pocas posesiones que aún permanecían bajo control español. Entre los barcos que zarparon de Cádiz el 11 de mayo de 1819 se encontraba la fragata San Telmo, una de las naves más poderosas de la Armada. Con casi 60 cañones y más de 640 hombres a bordo, representaba no solo la fuerza militar de la expedición, sino también el intento de mantener la presencia española en los mares del sur. Nadie en ese momento podía imaginar que aquel viaje hacia América se convertiría en la última travesía del San Telmo, y en una de las historias más extrañas de la navegación del siglo XIX. La flota estaba compuesta por varias embarcaciones bajo el mando del brigadier Rosendo Porlier y Asteguieta, un marino experimentado. El plan era rodear el extremo sur del continente americano por el temido Cabo de Hornos, donde el Atlántico y el Pacífico chocan con una fuerza que pocos barcos logran resistir. Durante las primeras semanas, el viaje transcurrió con normalidad, pero al llegar a las proximidades del cabo, en agosto de 1819, el tiempo cambió bruscamente. Una tormenta gigantesca, descrita por los supervivientes de los otros barcos como la más furiosa que el hombre haya visto, se abatió sobre la flota. El San Telmo, más lento y pesado, fue separado por los vientos. Las olas alcanzaban alturas descomunales, los mástiles crujían y el frío cortaba la piel como vidrio. Los barcos que lograron escapar de la tormenta esperaron durante días, pero el San Telmo no volvió a aparecer. Pasadas las semanas,
Las otras naves de la expedición arribaron a su destino en el Pacífico. El San Telmo fue oficialmente dado por perdido en el mar de Oces, el nombre que los españoles daban a la zona cercana al Cabo de Hornos. No se encontraron supervivientes, ni restos, ni mensajes. Los documentos de la Armada Española de 1819 registraron el hecho con una simple nota. Se presume perecido con toda su dotación. Habían desaparecido 644 personas, entre ellas marinos, soldados, oficiales, artilleros, cocineros, médicos y un pequeño grupo de religiosos. Nadie podía asegurar dónde se había hundido, pero los vientos del sur y las corrientes del Drake apuntaban a una posibilidad inquietante: que el barco hubiera sido arrastrado más allá del Cabo de Hornos, hacia las aguas heladas del extremo del mundo, donde ningún europeo había llegado hasta entonces. Con el paso del tiempo, esa suposición se convertiría en una certeza y el nombre del San Telmo quedaría unido para siempre a la historia de la Antártida. Durante años, el paradero del San Telmo fue un enigma. El mar de Oces, esa franja de aguas furiosas que separa América del continente antártico, era un lugar casi inexplorado, donde las tormentas podían durar semanas y los vientos alcanzar velocidades imposibles. Los marinos sabían que, si un barco desaparecía allí, no quedaba rastro alguno. El océano se lo tragaba todo, pero a partir de 1820 comenzaron a llegar noticias inesperadas. Expediciones británicas, que navegaban por las islas Shetland del Sur, en el extremo norte de la Antártida, reportaron haber encontrado restos de madera con clavos de fabricación europea. Algunos fragmentos parecían pertenecer a un casco de fragata del tamaño del San Telmo. La posibilidad de que los restos hubieran llegado allí arrastrados por las corrientes fue impactante. De confirmarse, significaba que los marinos españoles del San Telmo fueron los primeros humanos en llegar a territorio antártico, aunque su llegada hubiese sido trágica y sin retorno. Los informes británicos no hablaban de supervivientes ni de señales humanas, solo de maderas desgastadas por el hielo y el salitre. Pero para muchos en la Marina española, esa evidencia era suficiente. El San Telmo no había desaparecido sin más. Había llegado al fin del mundo, y con él, la bandera de España se había hundido en las aguas más australes del planeta. Durante décadas, el nombre del San Telmo figuró en los registros de la Armada junto a la lacónica anotación: pérdida total. No hubo funerales ni homenajes oficiales. No había cuerpos, ni tumbas, ni certezas. Los familiares de los marinos desaparecidos solo podían rezar y esperar que el mar, algún día, devolviera una señal. Sin embargo, el recuerdo del San Telmo nunca se borró del todo. En los años siguientes, los marinos españoles mantuvieron viva su memoria en las academias navales y en los diarios de viaje. Hablar del San Telmo era recordar la valentía y el sacrificio de quienes se adentraron en un océano desconocido, guiados únicamente por la obediencia y el deber. En 1820, los británicos descubrieron un pequeño promontorio en la Shetland del Sur y lo bautizaron Cabo San Telmo, en honor a los hombres perdidos. Era un gesto simple, pero suficiente para fijar su nombre en los mapas. Desde entonces, ese punto del continente antártico lleva grabada una parte de la historia española. Los años pasaron, y con ellos, el silencio volvió a cubrirlo todo. Pero el mar nunca olvida del todo lo que traga, y a medida que más barcos cruzaban las rutas del sur, comenzaron a circular relatos que devolvían al San Telmo a la superficie, no como un barco hundido, sino como un fantasma que seguía navegando entre los hielos. A mediados del siglo XIX, los balleneros británicos, noruegos y chilenos que se aventuraban en las aguas frías del sur comenzaron a transmitir historias extrañas. Decían que, entre las tormentas y la niebla, se oía el golpe sordo de un casco contra los témpanos, como si un barco invisible chocara con el hielo y volviera a desaparecer. Algunos capitanes contaron que habían visto una silueta oscura moverse lentamente entre los bloques helados. Un navío antiguo, con mástiles rotos y velas rasgadas. Los más supersticiosos lo identificaban enseguida. Es el San Telmo, decían, el barco que se negó a morir. Los marineros chilenos de los puertos australes añadieron su propio toque a la historia. Afirmaban que, en las noches de calma, sobre el mar congelado, aparecían luces azuladas que flotaban como llamas, moviéndose al compás del viento. Eran, según ellos, las almas de los hombres del San Telmo, guiando a los barcos perdidos para evitar que corrieran su mismo destino.
Las versiones variaban según el puerto o la taberna, pero todas compartían una idea. El San Telmo no se había hundido del todo, sino que seguía allí, navegando bajo el hielo, entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y así, una tragedia documentada por los archivos españoles se convirtió en una de las leyendas marítimas más persistentes del hemisferio sur, la del barco que desapareció en el fin del mundo, pero nunca dejó de navegar. Con el paso del tiempo, los relatos sobre el San Telmo dejaron de ser simples comentarios entre marineros para convertirse en una leyenda transmitida en cada puerto del sur. Los navegantes chilenos, fueguinos y británicos hablaban de un barco que aparecía entre la bruma y desaparecía sin dejar huella, siempre en las zonas más peligrosas del paso de Drake. Decían que sus velas estaban desgarradas, que el casco parecía cubierto de hielo y que, a veces, se escuchaban voces lejanas gritando órdenes en español. Cuando alguien intentaba acercarse, el viento cambiaba, el mar se agitaba y la figura del barco se desvanecía entre las olas. Con los años, el mito adoptó su forma definitiva. El San Telmo seguía navegando bajo el hielo, prisionero del frío eterno, con su tripulación condenada a un viaje sin fin. El mar no los había tragado, decían, solo los había atrapado en un limbo de agua y silencio. Por eso, los marinos advertían: si ves un navío viejo y las velas blancas como la nieve, no lo sigas. No te está pidiendo ayuda, te está invitando a unirte a él. Así nació uno de los mitos más duraderos del Atlántico Sur, el barco que no se hunde, pero que tampoco descansa. En las noches sin luna, cuando el cielo se cubre de nubes y el viento sopla del sur, algunos marineros aseguran que el mar se ilumina con un brillo extraño. Pequeñas llamas azuladas flotan sobre las olas, moviéndose al ritmo de las ráfagas y desapareciendo sin ruido. Son los llamados fuegos de San Telmo, un fenómeno natural producido por descargas eléctricas en el aire frío. Pero para los hombres del mar, esas luces eran mucho más que electricidad. Eran las almas de los marinos del San Telmo, condenadas a vagar por las aguas australes, cuidando a los que se perdían en el hielo. Cuando las veían, no las temían. Las consideraban una señal de protección, un aviso de que los antiguos compañeros seguían allí, guiando las rutas invisibles del océano. Los capitanes más supersticiosos decían que las luces aparecían justo antes de una tormenta, y que si uno las veía danzar sobre los mástiles, debía rezar en silencio. No por miedo, sino por respeto, porque en ese instante, el cielo y el mar parecían comunicarse, recordando a todos que ningún barco se hunde del todo mientras su nombre siga siendo pronunciado. Así, la leyenda y la ciencia se mezclaron sin contradecirse. Los físicos hablaron de electricidad, los marinos de espíritus. Ambos sabían que, al fin y al cabo, lo que brillaba sobre el hielo era memoria hecha luz. San Telmo, el santo patrono de los marineros, siempre fue símbolo de esperanza en el mar. Desde la Edad Media, los navegantes invocaban su nombre en mitad de las tormentas, pidiendo que su luz los guiara hasta puerto seguro. Ver un fuego azul en los mástiles era señal de que el santo los acompañaba. Por eso, cuando la fragata española desapareció, muchos lo interpretaron como una ironía divina. Un barco que llevaba su nombre se había perdido en el punto más remoto del planeta, y sin embargo, su presencia continuaba allí. El santo no había salvado a la tripulación, pero su nombre seguía brillando sobre el mar en forma de resplandor azul. Para los marineros del sur, el San Telmo no murió, sino que se fundió con su propio patrono. Ambos se convirtieron en parte del mismo mito, el protector y el perdido, la fe y la tragedia, unidos en el mismo horizonte helado. Aún hoy, cuando los navegantes cruzan esas aguas, dicen que si el viento sopla con fuerza y el cielo se enciende con un reflejo azul, no hay que temer. Es San Telmo, el santo, o tal vez el barco que lleva su nombre, recordando que incluso en el fin del mundo, la fe sigue encendida. Durante casi 2 siglos, el San Telmo fue una historia perdida entre los archivos navales y los relatos de marineros. Pero a finales del siglo XX, la ciencia volvió a mirar hacia el sur. Expediciones antárticas, tanto españolas como internacionales, comenzaron a rastrear las costas de las islas Shetland del sur, buscando restos de los primeros naufragios documentados en la zona. En varias campañas se hallaron fragmentos de madera, clavos y restos metálicos de estructura naval en áreas próximas al Cabo San Telmo, bautizado así en 1820 por exploradores británicos. Ninguno pudo confirmarse con certeza como parte de la fragata perdida.
pero las fechas, las corrientes y las condiciones coincidían. Todo apuntaba a un mismo desenlace. El San Telmo había llegado hasta la Antártida y se había hundido allí, convirtiendo a sus tripulantes en los primeros hombres que pisaron, aunque fuera sin vida, el continente blanco. La tragedia, así, se transformó en una hazaña involuntaria, un acto de exploración forzada que llevó el nombre de España al extremo del planeta antes que cualquier otra nación. Y aunque nunca se hallaron restos humanos, el hallazgo simbólico devolvió dignidad a aquellos hombres olvidados por el tiempo. Hoy, los historiadores reconocen el naufragio del San Telmo como un hecho documentado, registrado por archivos españoles y británicos. Pero también admiten que su historia ha trascendido los límites de la realidad, entrando en el territorio donde el mar y la memoria se confunden. Porque, aunque los libros hablen de tormentas y corrientes, los marinos del sur siguen hablando del barco que se niega a hundirse. Las leyendas no son simples invenciones. Son una manera de que los hechos sigan vivos, de que lo que el mar se llevó no desaparezca del todo. En cada puerto del estrecho de Magallanes o de las costas de Tierra del Fuego, todavía hay quien recuerda la historia. Algunos aseguran haber visto, entre la niebla, una silueta negra deslizándose entre los témpanos, como un eco del pasado. Otros dicen que las luces azules siguen apareciendo sobre las olas cada invierno, como si los hombres del San Telmo continuaran vigilando las rutas del sur. La frontera entre lo histórico y lo legendario, en este caso, no divide, sino que une. El San Telmo existió, desapareció, y sin embargo, de alguna forma, sigue navegando en la imaginación de todos los que se enfrentan a ese mar donde la vida y la muerte se parecen demasiado. En los mapas modernos, el nombre de Cabo San Telmo aparece marcado en el borde del continente antártico. No hay monumentos, ni cruces, ni restos visibles, solo hielo, viento y un océano que nunca calla. A veces, las embarcaciones científicas que cruzan por esa zona informan de cambios repentinos en las brújulas, de ecos que el sonar no logra identificar o de ruidos profundos que parecen venir del fondo. Nadie sabe si es el hielo quebrándose o algo más. Pero los marinos más viejos sonríen al escucharlo y dicen: es el San Telmo. Está pasando revista. El barco perdido en 1819 se ha convertido en símbolo de resistencia, de misterio y de memoria. Una historia que no se hundió con las olas, sino que quedó flotando en el tiempo, recordándonos hasta dónde puede llegar el ser humano en su empeño por explorar, sobrevivir y creer. Porque hay barcos que desaparecen y barcos que se olvidan, y hay otros, como el San Telmo, que siguen navegando más allá del mundo de los vivos, custodiando el límite entre la historia y el mito. Allí, en el extremo más frío de la tierra, donde el silencio se confunde con el viento, todavía parece escucharse un rumor lejano, el eco de un barco español que, 2 siglos después, se niega a dejar de navegar. El SS San José. A comienzos del siglo XVIII, España aún era una potencia que gobernaba sobre medio mundo. Sus colonias en América producían toneladas de oro, plata y piedras preciosas que cruzaban el Atlántico cada año rumbo a Europa. Eran los años de la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que enfrentaba a las coronas de Europa por el control del trono. En medio de aquella lucha, la monarquía española necesitaba dinero. Mucho dinero. Por eso, en 1708, se organizó una flota que debía trasladar desde el Nuevo Mundo las riquezas que financiarían la guerra. El barco principal de esa expedición era el galeón San José, orgullo de la Armada Española, una nave inmensa, con más de 60 cañones y una bodega cargada de tesoros. Zarpó desde Portobelo, en Panamá, rumbo a Cartagena de Indias, donde debía reunirse con otras embarcaciones antes de emprender la travesía hacia España. Llevaba a bordo más de 600 personas entre marinos, soldados, comerciantes y esclavos, y un cargamento tan valioso que, según las crónicas, habría bastado para pagar un año entero de las campañas militares del imperio. El San José formaba parte de la llamada Flota del Tesoro de Tierra Firme, una caravana naval que recorría el Caribe protegida por fragatas armadas. Su ruta era peligrosa. Piratas, corsarios y enemigos de la corona española patrullaban aquellas aguas en busca de un botín. El oro americano era, al mismo tiempo, símbolo de poder y motivo de guerra. El 28 de mayo de 1708,
El convoy partió de Portobelo escoltado por otros navíos, el San Joaquín, el Santa Cruz y el Conde de Tolosa. La misión parecía rutinaria, pero todos sabían que los británicos habían enviado una escuadra al Caribe para interceptarlos. Entre los marinos reinaba la tensión. En cubierta, los cañones estaban listos. En las bodegas, las monedas de oro y plata brillaban al compás del oleaje. El San José avanzaba lento, pesado por la carga. Su capitán, José Fernández de Santillán, sabía que si los enemigos los encontraban antes de llegar a Cartagena, no habría escapatoria posible. El 8 de junio de 1708, frente a las costas de Barú, a pocas millas de Cartagena, la flota española divisó velas en el horizonte. Eran 4 barcos ingleses bajo el mando del capitán Charles Wager, uno de los marinos más temidos de su tiempo. Wager sabía lo que transportaba el San José y estaba dispuesto a todo por capturarlo. Al caer la tarde comenzó el combate. Los cañones rugieron en medio del Caribe y el mar se cubrió de humo y fuego. El San José, rodeado, resistió como pudo, devolviendo los disparos mientras intentaba alcanzar la costa. Pero un proyectil enemigo impactó en la Santa Bárbara, la zona donde se almacenaba la pólvora. La explosión fue tan violenta que el barco se partió en 2 y desapareció en cuestión de minutos. De los más de 600 hombres a bordo, solo unos pocos lograron sobrevivir. Los demás se hundieron junto con el galeón y su tesoro. La batalla duró menos de 1 hora, pero su eco aún resuena en la historia naval. El día en que el San José desapareció bajo las aguas del Caribe, llevándose consigo una de las mayores fortunas que jamás haya surcado el mar. El hundimiento del San José fue una de las mayores tragedias marítimas de la historia española. De los más de 600 hombres que viajaban a bordo, solo unos pocos lograron salvarse. Las aguas frente a la costa de Barú, cerca de Cartagena de Indias, se llenaron de restos flotando, tablones, barriles y cuerpos que el mar fue arrastrando lentamente hacia la orilla. El golpe no fue solo humano, sino también político y económico. En su interior, el galeón transportaba más de 200 toneladas de oro, plata, esmeraldas y joyas procedentes de las minas de Perú y Nueva Granada. Su valor actual equivaldría a miles de millones de euros. Aquel tesoro debía financiar los gastos de la Guerra de Sucesión Española, en la que España se jugaba el control de Europa. La noticia del hundimiento llegó a la península semanas después. Los diarios de la corte lo describieron como una pérdida irreparable. El rey Felipe V, al conocer el informe, ordenó guardar silencio oficial. Ni una palabra más debía publicarse sobre el cargamento desaparecido. El San José se convirtió, desde ese momento, en un secreto del Estado. Durante años, la Armada intentó localizar los restos sin éxito. El Caribe, con sus fuertes corrientes y sus profundidades desconocidas, parecía haber tragado el tesoro para siempre. Con el paso de los años, el San José dejó de ser solo una tragedia y se transformó en un mito. En las tabernas de Cartagena, los marineros hablaban del tesoro del barco fantasma, que dormía bajo las olas. Algunos decían que lo habían visto brillar en noches sin luna. Otros aseguraban que el mar hervía cuando alguien intentaba buscarlo. Piratas, aventureros y buscadores de fortuna recorrieron las costas de Colombia durante más de 2 siglos. Ninguno logró encontrar el galeón. Cada expedición fracasada añadía un nuevo capítulo a la leyenda. El San José no quería ser hallado. Había sido tragado por el mar, pero también por el tiempo, envuelto en supersticiones, secretos y rumores. A mediados del siglo XIX ya se hablaba del San José como el tesoro maldito del Caribe. Los marineros decían que el oro estaba protegido por los espíritus de los soldados que murieron en el naufragio, y que quien intentara recuperarlo sufriría la misma suerte. Era el precio de la ambición, un recordatorio de que el mar devuelve todo, menos lo que quiere conservar. En las aldeas costeras cercanas a Cartagena y Barú, la historia del San José se mezcló con la tradición popular. Los pescadores contaban que, en las noches de calma, cuando el agua estaba quieta como un espejo, se veían luces danzando bajo la superficie. Decían que eran las monedas de oro del galeón, brillando con la luna. Otros afirmaban que, si uno bajaba la cabeza y escuchaba con atención, podía oír campanas sumergidas o cañones que aún retumbaban bajo el mar. Los ancianos advertían a los jóvenes que no pescaran sobre el lugar del naufragio,
El San José protege su tesoro. No quiere que lo molesten. Estas historias pasaron de generación en generación. Y aunque los más escépticos las consideraban simples cuentos, para los habitantes de la costa eran parte de su identidad. El mar, en su silencio, guardaba algo más que oro. Guardaba una advertencia. El recuerdo de los hombres que murieron defendiendo su carga y el eco de un barco que, según muchos, sigue allí abajo, intacto, brillando entre los corales. Durante más de 3 siglos, el San José fue buscado por reyes, aventureros, arqueólogos y cazatesoros. Se calculaba que su tesoro podía ser el más valioso jamás perdido en el mar. Pero el Caribe no revela sus secretos fácilmente. Corrientes violentas, fondos irregulares y una extensión inmensa hicieron que toda búsqueda terminara en frustración. En noviembre de 2015, el misterio dio un giro histórico. El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció oficialmente que un equipo conjunto de la Armada Nacional y expertos internacionales había encontrado los restos del San José a más de 600 metros de profundidad, frente a la costa de Cartagena. Las imágenes mostraban un casco cubierto de arena, cañones de bronce con emblemas de la corona española y fragmentos de cerámica y madera sorprendentemente conservados. El hallazgo fue considerado el santo grial de los naufragios. Por primera vez, después de 3 siglos de especulaciones, el lugar del descanso del San José parecía haberse confirmado. Sin embargo, el entusiasmo duró poco. El gobierno colombiano declaró inmediatamente reservada la información, y la ubicación exacta del barco nunca fue revelada al público. Lo que parecía el final de una búsqueda se convirtió, de nuevo, en el comienzo de un nuevo misterio. Desde aquel anuncio, la ubicación del San José se mantiene como uno de los secretos mejor guardados del mundo marítimo. Ni los mapas, ni las coordenadas, ni las imágenes completas han sido divulgadas. Solo un reducido grupo de investigadores, bajo estricta confidencialidad, ha tenido acceso al material. El motivo oficial fue proteger el sitio de posibles saqueos, pero la falta de transparencia alimentó todo tipo de teorías. Algunos sospechan que el gobierno colombiano teme revelar la magnitud real del tesoro, mientras otros creen que parte de la carga podría incluir objetos de alto valor histórico y simbólico, capaces de desatar disputas diplomáticas con España. Aún más enigmático es el hecho de que, según los documentos judiciales, el hallazgo no fue realizado únicamente por la Armada, sino también con apoyo de una empresa privada extranjera que reclamó derechos sobre el tesoro. Desde entonces, las aguas donde descansa el San José se han convertido en un espacio de conflicto silencioso, entre gobiernos, corporaciones y arqueólogos que reclaman su parte de la historia. Mientras tanto, el galeón permanece oculto bajo el mar, intacto, inalcanzable y silencioso, como si la misma fuerza que lo hundió siguiera protegiéndolo. Poco después del anuncio del hallazgo, comenzó una batalla legal y diplomática que aún no ha terminado. España, respaldada por convenios internacionales, reclamó el derecho sobre el naufragio argumentando que el San José era un buque de guerra del Estado español, por lo tanto, protegido por las leyes de soberanía marítima. El gobierno colombiano, por su parte, sostuvo que el barco se encuentra dentro de su zona económica exclusiva y que, por tanto, forma parte del patrimonio cultural subacuático de Colombia. A esta pugna se sumaron empresas privadas que, décadas atrás, habían invertido en exploraciones previas y ahora exigían una parte del botín. Los juicios y negociaciones se extendieron durante años. Los informes oficiales se hicieron cada vez más escasos. Y el lugar del naufragio, en vez de convertirse en un espacio de memoria, se transformó en un símbolo de codicia moderna, donde el valor histórico y el valor económico se enfrentan bajo la superficie del mar. Hasta hoy, nadie ha tocado el tesoro del San José. Permanece allí, en la oscuridad del Caribe, esperando a que los hombres decidan qué pesa más, la historia o el oro. Desde que se confirmó el hallazgo, nadie sabe con certeza qué guarda el interior del San José. Los informes públicos solo hablan de objetos de valor histórico y de elementos culturales de gran importancia,
Pero los registros del siglo XVIII cuentan una historia muy distinta. El galeón transportaba más de 11 millones de monedas de oro y plata, además de lingotes, joyas, esmeraldas y objetos personales de los oficiales y comerciantes que viajaban a bordo. Los historiadores creen que buena parte de la carga no era oficial, sino tesoro privado, fortunas acumuladas por las familias criollas y nobles del virreinato, que buscaban enviarlas a España para ponerlas a salvo durante la guerra. Esa mezcla de capital estatal y riquezas personales hace del San José un caso único, un naufragio donde se cruzan intereses políticos, económicos y familiares. Algunos arqueólogos sospechan incluso que el galeón pudo transportar documentos o reliquias valiosas, hoy desaparecidas o nunca reveladas. Nada de eso se ha confirmado, pero la falta de transparencia solo ha reforzado la idea de que, bajo las aguas del Caribe, el San José guarda algo más que oro, guarda secretos. El San José es, al mismo tiempo, un hecho y una leyenda. Los archivos demuestran su existencia, su carga, su hundimiento y su hallazgo, pero lo que lo convierte en un símbolo es su silencio. 3 siglos en el fondo del mar, intacto, sin ser tocado por ningún ser humano. Cada intento de rescatarlo reabre una pregunta moral. ¿Pertenece el tesoro al país que lo halló, al Estado que lo construyó, o a la humanidad entera como testimonio de la historia común? Y, más allá del oro, ¿qué significa rescatar un barco así? ¿Redimir a los hombres que murieron o repetir el ciclo de codicia que los llevó a su destino? Las leyendas costeras siguen vivas. Algunos pescadores dicen que cuando el mar está tranquilo y el sol se refleja sobre las olas, pueden verse destellos dorados bajo el agua. Otros aseguran que por las noches, al pasar por el área del naufragio, escuchan el sonido de cadenas moviéndose lentamente, como si los fantasmas del San José siguieran vigilando su tesoro. Sea mito o superstición, lo cierto es que el San José se ha convertido en una metáfora del pasado español en América, brillante, trágico y sumergido bajo capas de historia que nadie se atreve a levantar del todo. Hoy, más de 300 años después, el San José sigue descansando bajo las aguas del Caribe. El mar lo ha cubierto con arena, algas y corales, hasta hacerlo parte de su propio paisaje. A veces, las corrientes mueven la arena y dejan ver los cañones de bronce con el escudo real de España. Otras, el silencio es absoluto, y solo los sonidos del océano recuerdan que allí, una vez, hubo vida, fuego y ambición. Tal vez el verdadero tesoro del San José no esté en sus cofres, sino en su historia, una lección sobre la fragilidad del poder, la codicia humana y la forma en que el mar, tarde o temprano, reclama lo que le pertenece, porque hay naufragios que marcan un final y otros que abren una leyenda. El San José pertenece a esta segunda categoría. Un barco que, aún hundido, sigue navegando en la memoria colectiva, recordándonos que el mar nunca olvida, solo espera. Y allí, en algún punto frente a las costas de Cartagena, bajo 600 metros de oscuridad, el oro del imperio sigue brillando en silencio, como un corazón dormido bajo el agua. El SS Baichimo. El Ártico es un lugar donde el tiempo parece detenido. Allí, el mar no ruge como en los trópicos. Cruje. El viento sopla entre las placas de hielo, el horizonte se confunde con la niebla, y cualquier barco que se atreve a cruzar sus aguas sabe que el peligro no viene de la tormenta, sino del frío. Durante el primer tercio del siglo XX, ese territorio helado aún era una frontera. La exploración ártica había avanzado, pero seguir esas rutas implicaba navegar entre témpanos móviles, temperaturas extremas y semanas enteras sin señales humanas. Fue en ese escenario, en octubre de 1931, donde comenzó una de las historias más extrañas de la navegación moderna. Un carguero llamado SS Baichimo, propiedad de la Hudson's Bay Company, quedó atrapado frente a las costas del norte de Alaska. Era un barco sólido, hecho de acero reforzado, preparado para soportar los inviernos del norte, pero aquel año el hielo fue más fuerte. La tripulación pensó que el mar lo sepultaría.
Nadie imaginaba que el Baichimo no solo sobreviviría, sino que pasaría a la historia como el barco que se negó a morir. El Baichimo había sido construido en Suecia en 1914, en plena Primera Guerra Mundial. Su estructura metálica y su diseño compacto lo hacían ideal para las duras condiciones del norte. En 1921 fue adquirido por la Hudson's Bay Company, la poderosa compañía británica que controlaba el comercio de pieles y productos en el Ártico canadiense desde el siglo XVII. Durante una década, el barco fue una presencia habitual en las aguas del norte. Transportaba pieles, alimentos y mercancías entre los puestos comerciales inuit y las ciudades del sur de Canadá. Era un símbolo del contacto entre dos mundos, el de las comunidades indígenas del Ártico y el de la economía colonial europea. Los inuit conocían bien al Baichimo. Lo llamaban el barco de los blancos, y cada vez que lo veían aparecer en el horizonte sabían que traía consigo intercambios, herramientas y noticias del sur. Durante años, la nave cumplió su ruta sin incidentes, desafiando tormentas, hielo y temperaturas imposibles. Hasta que llegó el invierno de 1931, un invierno distinto a todos los demás. En octubre de 1931, el Baichimo navegaba hacia Point Barrow, el punto más septentrional de Alaska, transportando pieles desde los puestos del norte hacia Vancouver. Era el final de la temporada comercial, y el barco debía regresar antes de que el hielo cerrara las rutas. Pero el clima cambió de golpe. Una tormenta repentina bajó las temperaturas y el mar comenzó a congelarse alrededor de la nave. En cuestión de horas, el Baichimo quedó inmovilizado por una masa de hielo sólida. Los marineros intentaron liberar el casco a golpes de hacha y con vapor, pero fue inútil. El hielo se cerró a su alrededor como una prisión blanca. Durante varios días, la tripulación resistió el frío extremo, acampando sobre el hielo junto al barco. El capitán Cornwell sabía que la situación era crítica. Si la presión del hielo aumentaba, el casco se partiría. Finalmente, decidió abandonar la nave. Dejaron víveres, herramientas y lo esencial en un campamento improvisado, esperando que el deshielo primaveral les permitiera volver por ella. El Baichimo fue abandonado el 24 de octubre de 1931. La tripulación lo dio por perdido. Creyeron que, como tantos otros barcos atrapados en el Ártico, acabaría hundiéndose lentamente bajo el peso del hielo. Pero el destino tenía otros planes. Porque el Baichimo no se hundió. Desapareció. Durante las semanas posteriores al encierro del Baichimo, el frío se intensificó. Las temperaturas cayeron a casi 50 grados Celsius, y el hielo comenzó a presionar el casco de acero con una fuerza que amenazaba con partirlo. La tripulación, compuesta por 37 hombres, estableció un campamento a 1 kilómetro del barco, sobre el hielo, donde construyeron chozas improvisadas con madera y lonas. El viento no dejaba de soplar, y el ruido del hielo al moverse sonaba como un rugido lejano, constante, imposible de ignorar. Durante días, vigilaron al Baichimo desde la distancia, esperando el momento en que finalmente se hundiera. Pero el barco resistía. El capitán Cornwell, con experiencia en navegación ártica, ordenó retirar toda la carga posible antes de que fuera demasiado tarde. Trasladaron provisiones, pieles y documentos importantes al campamento helado, seguros de que el navío no sobreviviría a otro embate del invierno. El 24 de noviembre, una tormenta violenta azotó la zona. Cuando el viento amainó, la visibilidad era casi nula. Cuando por fin el hielo se despejó, el Baichimo ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. La tripulación pensó que se había hundido bajo el hielo, y sin medios para comprobarlo, regresó a tierra firme. El barco fue dado oficialmente por perdido. Pero la historia apenas comenzaba. Una semana después, un cazador inuit llegó al campamento del capitán Cornwell con una noticia imposible. Había visto un barco a la deriva a varios kilómetros al oeste. Los marineros pensaron que era una confusión, pero decidieron comprobarlo. Y allí estaba, el SS Baichimo, cubierto de escarcha, inclinado, pero completamente a flote. El hielo lo había liberado, y las corrientes lo habían empujado lejos del punto original. El capitán y algunos hombres
lograron subir a bordo. El interior estaba helado, pero estable. El casco, sorprendentemente intacto. Intentaron recuperarlo, pero el mar volvió a cerrarse con rapidez. El invierno estaba demasiado avanzado, y la tripulación ya no podía resistir más. Abandonaron el barco por segunda vez, convencidos de que, esta vez sí, el Baichimo no sobreviviría. No sabían que el navío, de alguna forma, seguía negándose a morir. A partir de ese momento comenzaron los avistamientos. En marzo de 1932, unos comerciantes inuit vieron al Baichimo navegando lentamente entre los témpanos, sin rumbo fijo, arrastrado por el hielo. Estaba vacío, pero estable. Durante los años siguientes, el barco apareció una y otra vez en diferentes puntos del mar de Beaufort y del estrecho de Bering, moviéndose a la deriva. En 1933, un grupo de inuit logró abordarlo durante una breve calma. Entraron en sus bodegas, aún repletas de cajas, barriles y objetos congelados. Tomaron algunas provisiones y lo dejaron tal como lo encontraron, temerosos de quedarse atrapados. El barco, según contaron después, parecía vivo, crujía, se movía, se balanceaba como si alguien invisible lo gobernara. Durante la década de 1930, el Baichimo fue visto por pescadores, pilotos y exploradores. Cada testimonio lo situaba en un lugar diferente, siempre dentro del círculo polar, siempre en movimiento. El barco abandonado se había convertido en una presencia errante del Ártico, un fantasma de acero que desafiaba la lógica, el tiempo y las leyes del mar. Para muchos inuit, aquel era un ser del hielo, un navío que había sido aceptado por el océano y que ahora vagaba sin dueño, obedeciendo solo al viento y a las corrientes. Así nació su nombre más duradero: el barco que viaja solo entre los hielos. Con el paso de los años, el Baichimo dejó de ser solo un barco abandonado para convertirse en una leyenda flotante. Los inuit lo llamaban el barco que viaja solo entre los hielos, y los marineros del norte lo apodaron el fantasma del Ártico. Era un navío sin bandera, sin tripulación, pero que seguía moviéndose con la regularidad de las estaciones. Los cazadores y exploradores que lo divisaban describían una visión inquietante. Un casco ennegrecido por el óxido, cubierto de hielo, con los mástiles aún erguidos y las compuertas cerradas como si alguien lo mantuviera. A veces lo veían encallado entre témpanos, otras, avanzando lentamente, impulsado por el viento y las corrientes. Para los habitantes del norte, el Baichimo se convirtió en un símbolo, la representación de un barco que había sobrevivido a los hombres, un viajero eterno condenado a recorrer el hielo hasta que el mar decidiera reclamarlo. Y, durante casi 40 años, el mar no lo reclamó. Los testimonios sobre el Baichimo se multiplicaron durante décadas. En 1939, un piloto de la Royal Canadian Air Force lo divisó desde el aire. Atrapado entre bloques de hielo cerca de Point Barrow, tomó fotografías que confirmaban lo imposible. El barco seguía entero, con su estructura en pie. En 1950, un grupo de pescadores de Nome, Alaska, informó haberlo visto de nuevo, moviéndose lentamente hacia el norte, cubierto de escarcha. 5 años más tarde, en 1955, un barco de suministro de la Guardia Costera intentó alcanzarlo, pero el hielo cerró el paso antes de llegar. Y aún más sorprendente, en 1962, un grupo de investigadores científicos localizó lo que creían que era el Baichimo al oeste de Alaska. Se acercaron, pero las condiciones del hielo los obligaron a desistir. El último avistamiento confirmado ocurrió en 1969, casi 4 décadas después del naufragio original. Una expedición lo vio flotando a la deriva en el mar de Beaufort, cerca de las costas canadienses. Parecía intacto. Después de aquel año, el Baichimo desapareció definitivamente. Nunca más se lo volvió a ver. En total, fueron casi 40 años de apariciones registradas oficialmente, lo que convierte al Baichimo en uno de los barcos a la deriva más duraderos de la historia moderna. ¿Qué fue lo que mantuvo al Baichimo a flote tanto tiempo? Los expertos han planteado varias teorías. Algunos creen que su casco de acero, diseñado para resistir la presión del hielo,
le permitió sobrevivir a golpes y congelaciones durante décadas. El barco habría quedado atrapado y liberado una y otra vez, movido por las corrientes del Ártico, hasta que finalmente el desgaste lo hundió en una zona profunda. Otros sugieren que el Baichimo nunca se hundió realmente, sino que quedó atrapado dentro de un bloque de hielo permanente, un iceberg sólido que lo habría mantenido oculto, desplazándolo lentamente año tras año. Según esta teoría, el barco aún podría existir, sellado dentro de un campo de hielo a cientos de kilómetros de su última posición conocida. Para los Inuit, en cambio, no había misterio. El Baichimo era un ser más del norte, una criatura adoptada por el hielo. Ellos decían que el mar lo había aceptado, y por eso no lo destruyó. Un viajero solitario que había cruzado la frontera entre el mundo de los hombres y el mundo del frío eterno. Con el paso del tiempo, el Baichimo dejó de ser un barco real para convertirse en una presencia mitológica del norte. Los Inuit lo mencionaban en sus relatos junto a las auroras boreales y los espíritus del hielo. Decían que era el barco que no muere, un navío con alma, condenado a navegar eternamente entre los témpanos. Para los marineros que recorrían las rutas árticas, la historia del Baichimo se transformó en una advertencia, una metáfora sobre el poder de la naturaleza y la insignificancia humana ante el frío. Nadie podía explicarse cómo. Durante casi 40 años, el barco resistió sin tripulación, sin mantenimiento y sin puerto. Era como si la propia naturaleza hubiera decidido conservarlo, como si el mar hubiera adoptado aquel trozo de acero como parte de su memoria. Algunos afirmaban que en noches despejadas, cuando el hielo cruje bajo la luna, podía verse una silueta metálica desplazándose lentamente sobre el horizonte blanco. Otros decían escuchar, entre el viento, un eco lejano de maquinaria oxidada. Y aunque nadie ha podido comprobarlo, el mito sigue vivo. Hoy, el Baichimo es recordado como uno de los mayores enigmas marítimos del siglo XX. A diferencia de otros barcos fantasmas, su existencia está perfectamente documentada. Informes oficiales, registros navales y fotografías demuestran que el barco fue real, que flotó durante décadas y que finalmente se desvaneció sin dejar restos. Pero ahí termina la certeza y comienza la leyenda, porque, a pesar de los avances tecnológicos, nunca se ha encontrado su naufragio, ni un solo trozo de casco, ni una hélice, ni una pieza metálica que confirme su final. Y eso, en un mundo donde casi todo ha sido cartografiado, resulta desconcertante. Esa ausencia lo ha convertido en algo más que un barco perdido, en un símbolo. El Baichimo representa la frontera entre lo que la ciencia puede explicar y lo que el mar decide guardar para sí. Un recordatorio de que todavía existen lugares y misterios que permanecen fuera del alcance humano. Nadie sabe dónde descansa el Baichimo. Quizás esté en el fondo del mar de Beaufort, cubierto por siglos de sedimentos y hielo. O tal vez siga a la deriva, atrapado en algún rincón del Ártico donde nadie ha vuelto a mirar. Pero su historia sigue flotando, como una huella silenciosa del pasado. Un barco que desafió la muerte. Un pedazo de hierro convertido en leyenda. Una sombra que aún viaja entre las auroras del norte. Cuando el viento sopla en el Ártico y el hielo se parte con un sonido seco, algunos dicen que es el Baichimo, moviéndose una vez más, sin tripulación, sin destino. Solo el mar y el silencio acompañándolo, porque en el Ártico, donde todo se congela, algunas historias simplemente no terminan.